Bueno, el tema de la cibercondria, solo por hacer una mínima reflexión, porque es verdad que Laura además has hecho un par de referencias, cuando entramos en Internet los algoritmos sesgan la información y nuestro córtex prefrontal también la sesga mucho. Ahí los sesgos de representatividad, por ejemplo, nos hacen pensar que lo que más aparece es lo más probable. Tan fácil como eso. Los sesgos de confirmación, como bien sabéis, nos hacen descartar información que contradice nuestro peor presagio, porque en ese momento es lo que estamos buscando, y nos hace, sin embargo, quedarnos con toda la información que confirma este peor presagio. Entonces salimos de allí normalmente peor de lo que entramos, por los sesgos informáticos y por los sesgos cognitivos. Por eso el doctor Google, como bien decía Laura, yo tampoco lo recomiendo para estas cosas. Y el doctor Shopping, efectivamente, que esto es un término así anglosajón, para esto de ahora es verdad que también con los seguros médicos más accesibles, ahora y encima que muchos pues la consulta incluso puede ser online, o sea, ahora es como más accesible obtener un diagnóstico, y el doctor Shopping es un poco la práctica de peregrinar por distintos profesionales de la salud insatisfecho con que te hayan dicho que estás bien, hasta ver si en alguno de los casos te dan una mínima pues es una mínima preocupación, porque en el fondo ya te digo que aunque sin quererlo, pues estamos un poco buscando cómo confirmamos esa preocupación, ¿no? Entonces este doctor Shopping, ahora más sencillo y más accesible, se convierte a veces en una práctica de peregrinaje entre diferentes profesionales de la salud. Totalmente de acuerdo. Y perdonar que os corte, pero es que al hilo de lo que has comentado, es que es algo que desde la pandemia, insisto, creo que es un tema importante a tratar. O sea, hay diferentes elementos, ¿vale?, que yo creo que son importantes y que han afectado a las personas que sufrimos de hipocondría. Por un lado, el tema de la pandemia, que fue un escenario de enfermedad y de muerte, pues eso, 24 horas en la televisión, que con lo cual pues eso nos afectó, o por lo menos, vamos, a mí personalmente me afectó muchísimo, y ahora en este grupo con personas de diferentes lugares de España me están viniendo mucho estos testimonios. O sea, por un lado eso, por otro lado el deterioro de la propia sanidad pública, ¿vale? Yo cuando os contaba que con 18 años hice una terapia de psicodrama grupal con el doctor Guerra, que afortunadamente él, bueno, mantengo una relación estupenda con él por lanzar también una lanza, ¿no?, hacia los psiquiatras, que a veces tenemos ahí una opinión. Bueno, yo tengo la suerte de que mi psiquiatra de cabecera ha escrito hasta el prólogo del libro, con eso quiero decir la relación que tengo. Pero bueno, a lo que iba es que yo con 18 años, actualmente tengo 41, tuve una terapia de 4 años de psicodrama grupal en la seguridad, o sea, en la sanidad pública. O sea, esto ahora mismo es impensable. O sea, es impensable. Entonces, ¿qué ocurre? Que el deterioro de la sanidad pública, al final, ¿qué ha hecho? Que tu médico de familia ya no es el que era, sino que pueden ser 3 o 4 diferentes, con lo cual eso nos afecta muchísimo a cualquier paciente en general, mucho más al paciente hipocondríaco. ¿Y qué ocurre? Que las listas de esperas, tanto en especialistas como en médicos de familia, nos han hecho a muchos, después de gastar miles de euros, como ha sido mi caso, en médicos, ¿vale?, durante y pospandemia, nos hagamos un seguro privado, que efectivamente, económicamente, bueno, por nuestra edad y nuestra salud actual, es más económico, pero claro, eso luego va increciendo, o sea, es una trampa, es bastante tramposo. Pero bueno, a lo que voy es que efectivamente esto acentúa muchísimo el doctor Shopping, porque ¿qué ocurre? Tú tienes una aplicación que se llama Doctoralia o que se llama X, donde tú puedes ir seleccionando, pues eso, los diferentes médicos. Entonces, claro, esto a mí, por un lado, me ha ayudado, pero por otro lado me ha perjudicado muchísimo, porque efectivamente al final es una herramienta de la que yo no llego a tener control. No sé si me explico, es decir, porque cuando yo estoy en mi nivel máximo de ansiedad, al final yo no tengo ese control, entonces reservo con uno, reservo con otro. ¿Qué ocurre? Que a veces te encuentras en la sanidad privada, a veces te encuentras con grandes médicos, pero a veces te encuentras con médicos que solamente quieren hacer negocio. ¿Qué ocurre? Que entras en el exceso de pruebas. Y ojo, el exceso de pruebas sí que realmente puede conllevar a un problema serio de salud. O sea, yo os voy a contar brevemente. O sea, yo fui con unas parestesias en la muñeca, y de aquella consulta me salí ya con una hoja para una operación. O sea, esto es muy heavy. O sea, me salí con una hoja para una operación. O sea, yo, claro, evidentemente hice no sé cuántas consultas y finalmente no me tuve que operar, aquello se pasó y no sé cuánto. Pero quiero decir que nos podemos llegar a tener un gran perjuicio en nuestra propia salud. De hecho, por eso yo también ha sido mi idea del libro, ¿no?
sea, también el libro es una reivindicación, ¿no?, a la importancia de que la sanidad pública vuelva a estar como estaba y que tengamos muchísima más atención, ¿no?, en salud mental. Porque ocurre esto, que te vas al privado. O sea, en la pública esperas meses para una prueba, pero es que en el privado la tienes en muy poquitos días, lo cual al final tampoco nos favorece porque acorta nuestro periodo de incertidumbre, que es justamente lo que tenemos que aprender a tolerar, ¿vale? Y nos mete en ese bucle, ¿no?, en ese doctor shopping. Entonces, claro, el problema de todo esto es que poca esperanza por ahora de que la sanidad pública mejore, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me veo en esa tesitura, ¿no? O sea, yo que soy defensora total de la sanidad pública, me veo con un seguro privado y me veo con la posibilidad de que digo, debería de quitármelo porque esto me ayudaría, pero es que por otro lado sé que cuando tenga una dolencia, ¿vale?, y realmente sea algo orgánico, ¿vale?, que yo en el propio testimonio yo lo relato en el libro. Es decir, yo he sido diagnosticada de un esófago de Barrett, que para quien no sepa lo que es, porque es verdad que no es muy común, es una lesión premaligna en el esófago. Es decir, ya es algo orgánico, es algo que se ha visto con una prueba, ¿no? Yo me encontré aquí con dos cosas. Por un lado, que esto también es importante resaltarlo, como paciente hipocondríaca, la desatención del médico de no, ya estás otra vez con lo mismo, son tus nervios, lo que tienes son nervios. Claro, pues esta vez, efectivamente, claro, los nervios podían hacerlo más fuerte, pero esta vez sí que había algo orgánico, ¿no? Entonces no me mandaban al digestivo, no me mandaban. En este caso, bueno, ahí me favoreció tener el privado. Pero ¿qué ocurre? Que al final eso también tiene un doble juego negativo para mí, que es la profecía autocumplida. ¿No? Tengo que hacer muchas pruebas porque si no insisto en que me hagan pruebas, finalmente tengo algo malo y si no llega a ser porque yo he insistido, no descubro lo que tengo. Conclusión. O sea, no somos solo lo que pensamos o lo que sentimos. Estamos en un contexto, estamos en una cultura, estamos en una sociedad que influye también sobre lo que nos pasa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el médico de familia que a mí me ha tratado hubiera sabido verme no solamente como paciente hipocondríaca, sino como persona que también enfermo, ¿vale?, me hubiera derivado al médico de digestivo. Que si el médico de digestivo en una salida pública como estaba antes, en vez de tardar un año, tardara 3 meses, yo no me hubiera tenido que volver loca compulsivamente con un médico, otro médico, otro médico. No sé si me estoy explicando, pero Sí. relato este ejemplo porque creo que es un ejemplo muy gráfico de la doble cara. Es decir, ¿por qué? Porque por ser hipocondríacos no es que no vayamos a enfermar. Esa es la broma, ¿no? O sea, es decir, que la hipocondría no nos va a liberar de la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo compaginas todo esto, ¿no? Por eso en el libro hay un capítulo dedicado a la atención primaria. O sea, señores, señoras, la atención primaria es fundamental. La atención primaria puede o cortar la obsesión o ayudar a cortarla o aumentarla enormemente. Es decir, o sea, yo tenía una médico de familia que es que no paro de hacer pis y me mandaba constantemente análisis de orina y nunca se mojaba absolutamente nada en aclararme mínimamente de lo que tenía, ¿vale? Pues esta mujer me metió en un bucle, a ver, no digo ella, responsable yo también adulta, pero no favoreció. Sin embargo, esos médicos o esas médicas que son más humanos, que te escuchan, pues que te explican, pues a veces te vas de esa consulta y ya no necesitas más pruebas. Pero ¿qué ocurre? Que en la sanidad pública, ¿qué ocurre? Que tienen 5 minutos para la consulta. Claro, yo me voy al doctor Ortiz por lo privado, además especialista en psicosomática, y no sabéis la cantidad de pruebas que a mí este señor me ha podido ahorrar.